Vamos a hablar de un tema hoy importante que a mí me causa mucha emoción cuando lo hablo, porque si hay una de las cosas que me gusta a mí dentro de la fe que tengo en el Señor Jesucristo, es ser verdadero, con mis errores. ¿Cuántos saben que no soy perfecto? Amén. Con mis errores quizás, con mis defectos, con mi manera de hablar, mi manera de gesticular. A veces a mucha gente no le gusta, pero esa es mi manera. Amén. Y no soy perfecto, pero lo que tengo es una cosa así en el Señor y se la pido todos los días, y es ser sincero, ser verdadero delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Lo puso el Señor ayer en mi corazón, en la mañana, durante la tarde y durante la noche. En algún momento el Señor puso esto en mi corazón y me puse a leer y me puse a estudiar y me puse a preparar el mensaje. Y digo, Señor, finalmente ese es el mensaje que quieres para la iglesia hoy en día. ¿Cuánto saben que nosotros, si no somos verdaderos, no vamos al cielo? Aunque digas que tienes mucho amor, si no eres verdadero en ese amor, es una religión lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ser verdaderos hijos de Dios, ser verdaderos cristianos. Entonces, la salvación, escuchen esto, la salvación está basada en una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Solamente en Jesús hay salvación y vida eterna, ¿sí o no? Amén. Pero no es tanto en la persona de Jesús, esto lo prediqué una vez. No es tanto en la persona de Jesús, sino como en la persona de Cristo. Amén. Porque tú puedes conocer a Jesús y hay muchas personas que pueden conocer a Jesús. El apóstol Pablo dice, hay hermanos que predican a Jesús por envidia y hay hermanos que predican a Jesús porque verdaderamente por el amor de Cristo, por amor de verdad. Amén. Entonces no todo lo que tú veas predicando de Cristo quiere decir que lo está predicando por amor. Lo está predicando por envidia, por contienda, porque sabe mucho, porque es muy teólogo, porque no sé si están acá. Amén. Pero una sola sí es verdadera, es ser hijo de Dios y es ser cristiano. Entonces, la salvación está basada en la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? La revelación que tengas de Él. No es solamente que tenga la revelación de Jesús, sino que tenga la revelación de Cristo. Vamos a primera de Juan, capítulo 5. Y hoy vamos a aprender algo lindo que el Señor me mostró ayer en su palabra. Bueno, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 6, Marisa. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para un momento, una pausa. Voy haciendo una pausa porque vamos a estudiar estos versículos. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Quiero que se graben esa pequeña estrofa del verso. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sigue? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escucha, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Hablando de qué fe? Hablando de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Escucha, habiendo entendido esos 3 versículos que acabamos de leer, quiero que entiendan el final del versículo número 6. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Uniendo los 3 versículos en su contexto, escucha esto, en tu contexto, está hablando de una persona que nació de Dios. Porque el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, dice, que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una pregunta. Noten bien que eso es una pregunta, el versículo 5. Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora el versículo 6 dice, ¿este es Jesús o dice Jesucristo? Dice Jesucristo. ¿Por qué dice Jesucristo? Porque una cosa es tener la revelación de Jesús y otra cosa es tener la revelación de Cristo. Todas las epístolas del apóstol Juan y del apóstol Pablo, todas son basadas en la persona de quién es Jesucristo, no en la persona de quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, lo que tienes que notar es lo siguiente. La revelación se encuentra en la persona de Cristo, no tanto en la persona de Jesús. Vamos al versículo 7, Marisa,
¿Entendieron esos 3 versículos? Estoy introduciendo nada más para seguir leyendo lo que vamos a leer hoy. Versículo 7, Marisa. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Para un momento. Escucha lo que dice el apóstol Juan. 3 son los que dan testimonio en la tierra o en el cielo. En el cielo. Está hablando del cielo específicamente, no está hablando de la tierra. 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Verbo, el Padre, el Verbo y ¿qué? Y el Espíritu Santo. ¿Sigue? Y estos 3 son uno. Y estos 3 son uno. Verso 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Están de acuerdo o concuerdan. Amén. Mira bien, notemos bien el contexto que dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo y a la misma vez hay 3 que dan testimonio en la tierra. Dice, estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, fíjate que no dice el Espíritu Santo. Notemos algo. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Sigue leyendo el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Para. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. No sé si van entendiendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. O sea, significando lo siguiente: si tú y yo hemos creído en el Hijo de Dios como Jesucristo, como Jesucristo, debemos no a ver si lo tengo o no lo tengo, debemos tener en nuestras vidas el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Que Él es el Cristo. Eso no lo vimos en el estudio de Mateo, donde Jesús le pregunta, o sea, muchos dicen por ahí que tú eres Juan el Bautista o fulano o mengano. Y Jesús le dice, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo. No lo dice Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el testimonio que Dios dio a los hombres acerca de su Hijo? Que Él es el Cristo. Amén. Entonces, nadie que no tenga la revelación de que Jesús es el Cristo puede dar los frutos de salvación. No sé si estamos acá. ¿Van entendiendo? Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y a su vez, en la tierra hay 3 que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y ese es el estudio que vamos a ver hoy. Hoy no es tanto una prédica de exhortación, sino como una prédica de estudio, para que tú aprendas cuál es el verdadero significado que tiene que 3 dan testimonio en el cielo y 3 dan testimonio acá en la tierra. ¿Estamos acá? Amén. Dice, y estos 3 están de acuerdo, concuerdan entre sí. Amén. Entonces, Jesús puede ser cualquier persona. De hecho, Jesús es un nombre común. ¿A cuántas personas ustedes conocen que se llama Jesús? Unos cuantos. Entonces, Jesús es un nombre terrenal. Jesús no es un nombre celestial. Amén. Es un nombre terrenal. Entonces, Jesús puede ser cualquier persona, pero cualquier persona no puede ser el Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, para ser salvo y tener frutos de salvación, tú tienes que saber y tener la revelación de quién es el Cristo o de quién es Jesús como el Cristo. Porque la revelación se encuentra en Jesucristo o Cristo Jesús, pero no se encuentra en Jesús Cristo. Es Jesucristo, pero no Jesús Cristo. No sé si van entendiendo. Amén. Entonces, 3 dan testimonio en el cielo, en la tierra, en el cielo y en la tierra. Escuchen esto. Vamos a ver como número 1. Escuchen esto. Como número 1, en el versículo 8. Vamos al versículo 8. Y aquí es donde vamos a empezar a estudiar. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8, Marisa? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ahora, para un momentico. ¿Por qué dice la tierra? Porque donde hay que dar testimonio de que se cree es acá, no allá. Acá es donde tú tienes que dar testimonio de que has creído en el Señor Jesucristo. Si usted no da testimonio de que has creído en Jesucristo, con tu manera de vivir, con tu manera de pensar, con tu manera de hablar, con tu manera de actuar,
¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que el que conoce la palabra de Dios y no la pone por obra, tal es como un mentiroso. Amén. La palabra tiene que traer obras a nuestras vidas, porque eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Número 1, el Espíritu. Y aquí es donde vamos a empezar. Vamos a Romanos, capítulo 8. ¿Por qué el Espíritu es el que tiene que dar testimonio en la tierra? ¿Por qué el Espíritu es el único que puede dar testimonio en la tierra? Porque el Espíritu es el único que da testimonio de que usted es un hijo de Dios. El único que puede testificar que usted ha nacido de nuevo, el único que puede testificar que usted está dando frutos del Señor es el Espíritu. No eres tú porque lo puedes hacer tú. Es el Espíritu. Por eso que dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. Entonces, como número 1, el Espíritu. Romanos 8, del versículo 14 al 16, Marisa. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para un momento. ¿Por qué el Espíritu es el que da testimonio en la tierra? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Qué dice? ¿Estos son qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu es el que tiene que dar testimonio en la tierra? Porque el Espíritu es el único que da que usted testimonio de que usted nació de nuevo y de que usted es un hijo de Dios. ¿Sigue leyendo, Marisa? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hasta el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para un momentico, y aquí quiero que entiendan algo. Ahora, nota el versículo 14 otra vez. Pónmelo otra vez para enfatizar bien, porque yo quiero que ustedes lo entiendan bien. Escuchen esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, ¿sí o no? Está hablando del Espíritu Santo. Dice, estos son hijos de Dios. Pasa el versículo 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de 16. Dice, y el Espíritu mismo, escucha esto, y el Espíritu mismo, hablando del Espíritu de Dios, con mayúscula, escucha esto, con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu mismo da testimonio, ¿a qué? A nuestro espíritu. Quiere decir que el hombre tiene un espíritu, ¿sí o no? ¿Van entendiendo cuál es el espíritu que da testimonio en la tierra? Amén. Dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, a través de ese espíritu es que tú y yo damos testimonio de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, y a través de ese espíritu tú y yo es que podemos testificar de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice, esta es nuestra fe que ha venido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál fe? La que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van entendiendo? ¿Entendiste, Betty? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te quedaste medio agotado? ¿No? Ok, entonces, nota lo siguiente. Esto es una enseñanza hoy, Roberto, escuchen esto. Quizás no es tan profunda, pero es diferente. No sé si van notando que es un poco diferente. Amén. Es un poco diferente. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Y es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Que el hombre tiene un espíritu. Que no solamente, escucha esto, no solamente es el Espíritu Santo quien nos guía. Él nos guía, pero Él guía tu espíritu. Y a través de ese espíritu es que tú das testimonio al mundo de que has creído en el Señor. Entonces, como número 1, escucha esto, como número 1, primera de Juan 5:8. Como número 1, y 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? En la tierra. Amén. ¿Están acá? En la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Qué lindo. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Entonces, entiende o ya entendiste de que el hombre tiene un espíritu. Amén. No sé si van entendiendo. El hombre tiene un espíritu que le fue dado de Dios al hombre.
Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Y qué dice? Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Entonces quiere decir que el hombre tiene un espíritu. El hombre en su naturaleza son tres cosas. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Amén. Nosotros no somos cuerpo, alma y espíritu. Según el orden de Dios, tú y yo somos espíritu, somos un alma y somos cuerpo. Amén. ¿Qué es eso? Escucha esto, ¿qué es eso? Teológicamente y ¿cómo se dice? La que estudia el cuerpo, la anatomía, todas esas cosas. Eso es tricopatía o tricópoto, un hombre que es tricópoto. Amén. Son tres cosas a la misma vez. Es espíritu, es alma y es cuerpo. Por eso entramos más para adelante, ese no es el asunto hoy. Primera de Corintios, entonces entienden que el hombre tiene un espíritu, amén, que no es solamente el espíritu del Señor que se mueve entre nosotros, el espíritu del Señor se mueve entre nosotros, enseña a nuestro espíritu y a través de ese espíritu nosotros podemos testificar de que hemos nacido de Dios. ¿Van entendiendo? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11, para que sigamos entendiendo de que el hombre tiene un espíritu. El apóstol Pablo también lo dice. Dice, porque ¿quién? Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino solo que, sino que ¿el espíritu de quién? ¿Dice el espíritu de Dios o dice el espíritu del hombre? El espíritu del hombre. Estos versículos se los estoy tocando como ejemplos nada más para que entiendas de que el hombre tiene un espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando llega la salvación a tu vida y llega la salvación a mi vida, ese espíritu es como despierto, se despierta ese espíritu y comenzamos a vivir en ese espíritu. Amén. Porque el espíritu es de quién? Es de Dios. El hombre tiene un espíritu que no es el Espíritu Santo, es un espíritu que hay en el hombre que no es el Espíritu Santo, que es enseñado por el Espíritu de Dios. Y a través de ese espíritu nosotros damos testimonios al mundo de que hemos nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, obviamente vemos ahí como dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu que está en el hombre o que mora en el hombre. Dice que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios que mora con Dios. Qué lindo. Entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y aquí es donde vamos a enfatizar. Amén. Porque vimos como número 1 que el Espíritu es el que da testimonio acá en la tierra. Amén. A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces a través de ese espíritu es que podemos testificar de que somos hijos de Dios. En otras palabras, ¿van entendiendo? No quiero que se me queden fuera, no quiero que se me queden atrás. Versículo 10, Marisa, léemelo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dame una pausa. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. ¿Cuál testimonio? De que nació de Dios. ¿Cuál testimonio? El testimonio que da el Espíritu a nuestras vidas de que ya no somos de este mundo, sino somos de Dios. Amén. No sé si van entendiendo. El testimonio principal, el más fuerte, el más evidente, el más fiable, diríamos así de esta manera, es que tu espíritu dé testimonio de que ya no eres de este mundo, sino eres de Dios. Amén. Y eres diferente. Vives diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sigue Marisa el versículo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora para un momentico, para que ustedes entiendan la gravedad del asunto y la gravedad de la palabra. Primero dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. Pero el que no ha creído, dice, le ha hecho mentiroso. Es decir que, como dice la carta de Juan más adelante, la otra carta dice, el que dice que le conoce y no anda como él anduvo, el tal es mentiroso. Quiere decir que si tu testimonio no está testificando de que eres hijo de Dios, escucha, de que eres hijo de Dios, hay un problema. Que el Señor reprenda a Satanás, diablo. No sé si van entendiendo, hermanos míos. Amén. El que no tiene el testimonio en él mismo, dice, le hace a Dios mentiroso. Porque Dios sea mentiroso o porque el mentiroso eres tú o soy yo.
¿Cuántos dicen amén? Y esta es la importancia de ser verdaderos delante de Dios, de no escondernos. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que hablamos. Amén. A veces estamos en secreto y decimos y hablamos cosas que pensamos que Dios no nos escucha. Y la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso sega. La Biblia dice que Dios escucha todo lo que nosotros pensamos. Está reflejado en la Biblia, que dice que sus discípulos pensaban para sí mismos cosas y Jesús les decía, ¿por qué piensan dentro de vuestro corazón? Está ahí, en la palabra. Si el Señor vive con nosotros, Él conoce todo lo que pensamos. Si el Señor no vive contigo todavía, aún todavía, Él sabe lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que tú dices. Porque si no, ¿de qué tuviera que perdonarte? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la importancia de ser sincero para con Dios? De ser sincero entre nosotros, de ser verdaderos entre nosotros. Número 1, es que el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ya ese lo copiaste, ya se lo leímos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son hijos de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, lo primero que va a suceder en tu vida es que tú das testimonio de que naciste de Dios. Porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Dice, 3 son los que dan testimonio, no en el cielo. Primero dijo en el cielo dijo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Después dijo, en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estamos viendo del Espíritu, ahora vamos a brincar de las aguas. ¿Cuántos están acá? Amén. Esto es lo primero que hace una persona que ha nacido de Dios, testifica de Dios. Ahí mismitico, siervo, en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20, que no lo hemos leído. Léemelo, Marix. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para conocer a quién? Al verdadero. ¿Sigue? Y estamos en el verdadero. Para conocer al verdadero y estamos en el verdadero. Hablando de de las dos personas. Hablando de ti y de mí, si somos o no sinceros, y hablando de Jesucristo, que eres el verdadero. ¿Sí? En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, quien tú se ha enviado. ¿Entendieron? Amén. Entonces, ¿qué vimos ahora? Escucha esto, ¿qué vimos ahora? Que el Espíritu Santo mismo es el que testifica a nuestro espíritu de que hemos nacido de Dios. Entonces, lo primero que tiene que testificar el Señor a través de nuestro espíritu en esta tierra es que ya tú no eres del mundo, sino eres de Cristo. Y la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que existen personas, escucha esto, lo que existen personas y existen hermanos que resistimos a la voluntad de Dios. Nos cuesta dejar el mundo. Amén. Pero cuando logras dejar el mundo, te das cuenta que lo que tiene Dios era mucho mejor que lo que dejaste atrás. La vida que te da el Señor, la manera como la que te hace vivir el Espíritu Santo es mucho mejor que la que tú pensabas que habías dejado atrás. O la que dejaste atrás, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otra cosa, escucha esto, bien clara y bien clave. Y es que el apóstol Pablo, para rectificar, Pablo dijo lo siguiente: si yo ya siendo en Cristo una nueva criatura, edifico las cosas que un día derrumbé, transgresor me hago de la ley de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Entendieron esta primera parte acerca del Espíritu? ¿Lo entendieron? Carlos, Betty, Marixa, Jeffrey, Siervo, Carlos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. ¿Están acá? Amén.
Entonces, ¿vieron qué lindo? Amén. Si una persona, escuchen esto, actuamos, escuchen esto, si nosotros actuamos de continuamente como los mundanos, no quiere decir que un día no vayas a fallar, porque todos fallamos un día. Entonces, un día se levanta la carne, y si reconoce que se levantó la carne, arrepiéntete inmediatamente delante de Dios. Pero si nosotros actuamos diario en nuestras vidas como los mundanos allá afuera, es una evidencia, es una señal. Usted no anda en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que las obras de la carne arrastran muerte y corrupción a nuestras vidas. ¿Cuántos están acá? Pero el Espíritu nos trae vida y salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vamos ahora para la segunda parte. Como número 2, ponle el agua. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua. Ahora vamos a ver aquí el agua. Ponme primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. No, versículo 4, ¿no? Versículo 8. Sí, primera de Juan 5, 8. 3 son los que dan testimonio dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, ya vimos esa primera parte. Ahora vamos a ver el agua. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice Marixa? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Para un momentico. Siendo ¿de qué? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de qué? De incorruptible. De incorruptible, sino de qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pedro. Es un ejemplo que vamos a tocar porque el agua es que da testimonio en la tierra. Escuchen esto. Como número 1 vimos el Espíritu. El Espíritu da testimonio en la tierra. El agua dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios que vive y ¿qué? Y permanece para siempre. Escuchen esto. La palabra, escuchen esto, la palabra, Jesucristo mismo dijo que es fuente de agua viva. ¿Viste qué sencillo era, Marisa? ¿Por qué el agua? Porque la palabra, esta que ustedes ven acá, la palabra es fuente de agua viva. Jesucristo dijo, mi palabra correrá dentro de cada uno de vosotros como ríos de agua viva. ¿Por qué el agua? Porque la palabra es agua viva. La palabra corre por nosotros como ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 7, versículo 37. Fíjate que dice que la palabra nos hace renacer por la palabra de Dios que vive para siempre. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Que venga y beba. ¿Beba qué? ¿Vino o beba agua? Beba agua. Verso 38. El que cree en mí, como dice que la escritura, correrán ríos de agua viva. ¿En dónde? En su interior. Quiere decir que si nosotros aprendemos a creer como está escrito, dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que testifica después del Espíritu en nuestras vidas? La palabra de Dios que mora en tu vida. Si la palabra de Dios no mora en tu vida, usted no puede testificar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un ejemplo que viene en conjunto, es algo que no se puede separar. Viene el Espíritu, te convence de que eres un pecador, te arrepentiste, te introdujo a la iglesia y la iglesia empezaste a aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice que estos tres están de acuerdo entre sí, están entrelazados, no puedes separarlo. Es un evento que sucede 3 veces en tu vida al mismo tiempo. Te arrepentiste, te convertiste, naciste de nuevo, estás aprendiendo la palabra. ¿Cuántos están acá? Hasta ahí vamos. Qué lindo. Entonces, somos renacidos por la palabra de Dios. Escucha esto. No una simiente corruptible, sino incorruptible. La palabra de Dios que mora y vive para siempre. Eso lo vimos en primera de Pedro 1, 23. Y vemos como Jesús dice que la palabra es un río de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjate que él no dijo como digo yo.
Él dijo, como dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Entendieron hasta ahora por qué son tres los que dan testimonio en la tierra? El espíritu y el agua. Si la palabra no produce en tu vida los frutos, usted está frito como un pollo. Con pluma y todo, ¿sí? Y con mondongo y todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es nacer de nuevo por el espíritu y la palabra tiene que dar testimonio en tu vida. Amén. Porque el que no vive la palabra dice que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Dice que es como un espejo, es la palabra del Señor, ¿sí o no? Estamos acá. La palabra te juzga o no te juzga. La palabra te juzga cuando no haces las cosas bien. La palabra te juzga cuando eres un mundano. ¿Cuántos dicen amén? Te juzga la palabra cuando eres un mundano. Cuando no estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Cuando no estás haciendo las cosas en santidad. La palabra te juzga. La palabra, escuchen esto. La palabra, te lo voy a poner un ejemplo en mi vida. La palabra lo que produce en mi vida a través del Espíritu es que cuando yo escucho música mundana, lo que me da es asco. Yo escucho música del mundo y me da asco. Yo oro al Señor todos los días cuando trabajo con Uber por la noche. La gente que me pide música a veces le digo, Señor, que no ponga música, por favor. ¿Cuántos dicen amén? No, en serio. Amén. Cuando yo vivía en el mundo, yo hacía las cosas del mundo. Vivía por las cosas del mundo. Iba para aquí, me iba para allá, me iba para un club, me iba para una discoteca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no, el Señor ya te hace diferente. Cuando naciste de nuevo, el Señor te hace diferente. Te saca del mundo y te penetra en su vida. Si eres capaz de dejar tu vida atrás, te vas a dar cuenta. Yo creo que todos aquí, muchos, todos, lo vamos a experimentar, lo hemos experimentado. Como te das cuenta de que la vida que tenía el Señor para ti es mucho mejor que la que estás viviendo. Yo se lo he dicho y lo voy a decir públicamente. Yo prefiero morirme a no vivir la vida del Señor. Si a mí me dicen, tienes que elegir, o te mueres o vives sin el Señor, yo decía, no, me muero ahora mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque no quiero nada de lo que el mundo me ofrecía. No quiero nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos acá. Qué lindo. Vamos a ver la tercera parte ahora. Y es, ahora vamos para allá. La sangre. La tercera parte es la sangre. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua. El espíritu es nacer de Dios otra vez. El agua, la palabra del Señor. Amén. Son dos conjuntos, tres conjuntos que van juntos, no se pueden separar. Ni el espíritu, ni el agua, ni la sangre se pueden separar, porque la sangre es una marca. Dice la Biblia, escuchen esto, dice la Biblia que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Dios mandó a su pueblo a través de Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel que pongan en las puertas la sangre de los corderos, para cuando el ángel de la muerte viniese, no entrar en ese hogar y no falleciesen los primogénitos. La sangre tenía que estar tanto como afuera como adentro. Tenía que estar la sangre. Amén. Y tenían que comerse el cordero por familia. Dice, si uno era muy pequeño, muy grande y el otro tenía demasiado, llama al que no tiene para tu casa. ¿Vieron qué lindo es Dios? Llámalo para tu casa para que compartan todo del cordero. ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá. Ahora vamos a la parte esta de la sangre, que es la parte, una de las partes que linda, que más me gusta a mí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y esta parte de la sangre tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Esta parte de la sangre tiene que ver con el sacrificio de Jesús. Marisa. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, te voy a tocar el versículo este para que entiendas, como dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Y la pregunta que tuviéramos que hacernos nosotros es la siguiente: ¿por qué murió Jesús? Jesús murió por amor. Jesús murió por amor a ti, para que no te perdieras en el infierno eternamente, si crees en Él. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Por amor murió Jesús. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, ¿qué fue lo que se derramó en la cruz? Sangre, ¿verdad? No solamente en la cruz, toda la caminata que tuvo Jesús andando, ¿qué derramó? Sangre. ¿Sí o no? En el patio donde le dieron látigo, donde le dieron golpe, ¿qué derramó? Sangre. La derramó donde quiera. Por amor.
dice que no abrió su boca y fue a la cruz como un cordero inmolado, sin abrir su boca. Fue a la cruz. Entonces, el amor es la sangre de Cristo, que por amor la derramó. La derramó por ti, por mí, para que fuésemos salvos de la condenación eterna y de la ira de Dios que está preparada para este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el amor cubre multitudes de pecados. En otras palabras, ¿no han oído la expresión que dice que la sangre de Cristo cubre multitudes de pecados? Eso es lo que significa. El amor de Cristo cubre multitudes de pecados. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 20. Por eso es que nosotros somos perfectos en Cristo. Escuchen esto. Por eso es que tú y yo, si estamos en Cristo, somos perfectos. No nos falta nada. Aún seas un pecador, eres perfecto en Cristo. Todos somos pecadores. Somos perfectos en Cristo. Porque a través de la sangre, Él nos ve perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes creen que allá en Egipto, donde estaba el pueblo de Israel, ustedes creen que no había murmuración? Claro que había murmuración. Muchos vivían como querían, pero Dios es tan misericordioso que le dio el camino de la salvación. Amén. ¿Ustedes creen que no hubieron israelitas en aquel entonces que no obedecieron a lo que Dios había dicho a través de Moisés? Claro. Y perecieron allí en ese lugar, porque no se apropiaron del sacrificio del Cordero. Ahora bien, tú puedes decir que vives en el Espíritu, tú puedes decir que conoces mucha palabra. Miren para que ustedes vean, escuchen esto, por qué es importante tener los tres en nuestras vidas, porque los tres no se pueden separar. Dice, estos tres están de acuerdo y concuerdan entre sí. Tú puedes decir que naciste de Dios y decir que andas en el Espíritu, que eres un hombre espiritual o una mujer espiritual. Puedes decir que conoces la palabra, de hecho puedes recitar versículos bíblicos, pero si no tienes la tercera parte, si no la tienes la tercera parte, de nada te sirve ni la primera, ni de nada te sirve la segunda. Porque la tercera es la que sella las demás cosas, porque dice que nosotros fuimos sellados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 5:20, ¿no? Dije. Marisa. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Dice, salvará de muerte. ¿A qué? A un alma. ¿Y qué dice? Y cubrirá multitudes de pecados. ¿Cómo es la manera como tú y yo hacemos volver a un alma a los pies de Cristo y arrepentirse del error de su camino? A través del amor, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la predicación de Jesucristo. ¿Cuál es la predicación en la iglesia? Usted tiene que nacer de nuevo. ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Vivir en el Espíritu. ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Aprender también su palabra. Porque el apóstol Pedro dice, somos renacidos por la palabra de Dios que mora y vive para siempre. ¿Van entendiendo o no van entendiendo? ¿O se han quedado? ¿Van entendiendo? ¿Van entendiendo? Sí. Porque ni yo entendía. Qué lindo. Entonces, vamos a Hebreos, ya estamos terminando. Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15, Marixa. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 14, léelo un momentico otra vez. Cuánto más la sangre de Cristo. Cuánto más la sangre de Cristo, entendiendo lo que acabamos de leer, dice que antes se ofrecían becerros, machos cabríos, y esto purificaban la carne. Escucha esto, la carne por fuera la purificaba, más no por dentro. Amén. ¿Sigue leyendo, Marisa? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. ¿Sigue?
Asimismo, sin mancha a Dios. Asimismo, sin mancha a Dios. Y ahora le voy a decir las tres cosas que hay acá. ¿Sí? Limpiará vuestras conciencias de Escucha obras esto, muertas. la sangre que se ofreció por el Espíritu Eterno limpiará vuestras conciencias. ¿Sí? De obras muertas. De obras muertas. ¿Sí? Para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. Te voy a decir las tres cosas que hay acá. Escucha esto. Las tres cosas que hay acá es el Espíritu, dice el Espíritu Eterno, la sangre y la palabra de Dios, que es el agua. Espíritu, agua y sangre. ¿Cuántos dicen amén? La sangre que ofrecían ellos y que ofrecen muchos religiosos por ahí, lo que te limpia es por fuera, pero no limpia tu conciencia. Amén. Por eso es que el que ha creído en el Señor, de verdad, nació de nuevo y tiene la conciencia limpia de pecado. ¿Qué significa? Que ya tú reconoces lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es inmundo y lo que es santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa. Usted tiene la conciencia limpia de pecado del mundo. Yo sé lo que es pecado. ¿Cuántos saben lo que es pecado? Pecado significa no dar en el blanco. Punto. Usted no da en el blanco, eso es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero todos los días de mi vida dar en el blanco. No quiero dar fuera. Quiero tener puntería para dar en el blanco. Ahora, ¿eso lo produzco yo en mi vida? No, eso lo produce el Señor en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque mi vida se la entregué a Dios. Y reconocí y llegué a reconocer que lo que tenía el Señor para mí, mi vida espiritual, no mi vida carnal, no mi vida que yo veo, mi vida espiritual es mucho mejor que lo que yo antes vivía o tenía. No sé si van entendiendo. ¿Entendieron esa parte de Hebreos ahora? Porque cuando tú lees, qué lindo es cuando tú lees la palabra del Señor. Y tú le dices, Señor, dame un mensaje. Y tú estás leyendo y tú dices, wow, ¿cómo es posible que, Señor, uno lee estas cosas todos los días y no los ve? Ese es el misterio de la palabra. Por eso tres son los que dan testimonio. El Espíritu, la palabra, ¿y qué más dice? Y la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis, para que entiendan por qué la sangre. ¿Entendieron el primero el Espíritu? ¿Entendiste, Carlos? Betty. El primero el Espíritu. ¿Lo entendieron bien, verdad? ¿Entendieron el segundo? El agua. ¿Entendieron el tercero? El agua, la palabra. Escucha esto. Si usted tiene, mira, si usted tiene la Biblia y a usted le coge polvo, la Biblia, hay un problema. Si usted tiene la Biblia y la tiene metida bajo la almohada, y no la lee, hay un problema. Estoy hablando de los adultos, a los niños, amén. Y no la lee, hay un problema. ¿Cuántos dicen amén? Esto es espíritu y es vida. Esto lo tenemos nosotros hoy, escucha esto, hoy gracias a la sangre de Jesucristo. Porque si no, no lo tuvieran. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Entendamos por qué la sangre. La sangre es una marca en el cristiano. Es un sello que hay en el cristiano. Marisa. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué dice? Estos son los que han lavado sus ropas. No dice esta, la ropa espiritual de nosotros. ¿Y cuál es la ropa espiritual? El Espíritu, la palabra y la sangre. Porque dice, los que han lavado sus ropas, ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Ahora, estos son los que salen de la tribulación. Amén. Pero ustedes piensan que nosotros no tenemos que lavar también nuestra ropa en la sangre de Cristo. Si la palabra dice que el que tenga por inmundicia la sangre de Cristo, tiene un problema delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que pisotee la sangre de Cristo, el que pisotee el nombre de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Son los que han, dice, salido de la gran tribulación, están en el cielo. Apocalipsis 14, 12. Marisa. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Escucha esto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Escucha esto, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién?
de Jesús. No leímos en Primera de Juan que dice que el que ha nacido de Dios, o sea, el que ha nacido de Dios tiene el testimonio en él mismo. ¿No leímos eso? Vamos a leerlo otra vez. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ya, ahí, quería que leyeran eso. El que ha creído en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. Y esta es, escucha esto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Jesús, ¿cómo vivió? Jesús no vivió en el Espíritu. Jesús no obedeció a la palabra de Dios. Y Jesús no sacrificó su sangre por nosotros. Esta es la fe de Jesús. Esta es la fe de Jesús. Vivir en el Espíritu. Vivir la palabra de Dios y tener presente en nuestras vidas siempre el sacrificio de Jesús, que es la sangre derramada de Él. Vamos al versículo de oro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Ahora, esto no puede contradecir lo que dice el apóstol Juan, porque es el mismo escritor. Amén. Y el apóstol Juan, en la carta que leímos en Primera de Juan 5:10, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. Amén. Entonces, si nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que tener el testimonio de ello en nuestras vidas. Cuando vienes a la iglesia, no. Cuando estás en tu casa, cuando estás en algún lugar, tienes que dar testimonio de ello. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo se emplea para predicárselo a mucha gente. Mira, de tal manera como Dios te amó. Y no se han dado cuenta de la gravedad que tiene el versículo. ¿Por qué? El versículo 36, ya no el 16, vamos al 36. Para que entiendan que se trata acerca de testimonio. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entendieron lo que el Señor trajo para nosotros hoy? Entonces, es importante decir que somos cristianos, para que el mundo sepa que somos cristianos. Pero más importante que eso es que usted lo puedas mostrar que eres cristiano, a través de tus acciones, a través de lo que piensas, a través de lo que dices, a través de... ¿No leímos un versículo que dice en Hebreos 9, que dice que a través de la sangre nuestra conciencia es limpia? ¿Están acá? Entonces, ¿cómo es posible de que mi conciencia, estando en un lugar solo, cuando estoy solo, esté maquinando pensamientos diferentes? No se puede. Si usted nació de Dios, su conciencia es limpia, porque el nacer de Dios implica las tres cosas. Naciste del Espíritu, aprendes la palabra y tienes presente la sangre de Cristo y eres limpio de toda conciencia y de todo mal pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Eso es lo que hace el Señor. Cuando viene el mal pensamiento, usted se renueva en el Espíritu. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace el que nació de Dios.